Hola, el día de hoy les vengo a presentar la evolución del sistema operativo Windows, presentado por Rolando López, Lina Gabriela Sarria, Andrés Felipe García, Sebastián Camilo Medina. ¿Quién es Microsoft? Fue fundada en abril de 1975, Microsoft es una de las más grandes empresas desarrolladoras de software del mundo, entre los que destacan sus productos Microsoft Windows, el sistema operativo para PC más utilizado en el mundo, y Microsoft Office, la suite de oficina prácticamente de facto en toda la oficina del planeta. Fundada por Bill Gates y Paul Allen y con sede en Rainwood, estado de Washington. Microsoft ha crecido de forma increíble desde sus inicios, al igual que las versiones de su sistema operativo Windows. A continuación presentaremos la evolución del sistema operativo Windows. Windows 1, 1985. Aunque fue anunciado en 1983 por Bill Gates, su lanzamiento no se produjo hasta 2 años más tarde, concretamente el 20 de noviembre de 1985. Se popularizó gracias a su interfaz gráfica basada en ventanas que le da su nombre. Entre sus características de escritorio destacan el manejo de archivos MS-DOS, calendario, blog de notas, calculadora y reloj. Los requerimientos de hardware mínimos para su instalación serían gráfica, CGA, Hércules, EGA o compatible. MS-DOS 2.0, memoria RAM de 256 KB y 2 unidades de 2 lados a cada una o disco duro. Windows 2, 1987. 2 años más tarde, el 9 de diciembre de 1987, Microsoft lanza Windows 2.0. Con iconos de escritorio, memoria ampliada, mejores gráficos y la posibilidad de sobreponer ventanas, controlar el diseño de la pantalla y usar atajos en el teclado para acelerar el trabajo. Constituyó la primera plataforma de Windows para aplicaciones hoy en día tan comunes como Word o Excel. Aquí se puede observar algo de la interfaz de Windows 2 de ese entonces. Los requisitos mínimos de hardware para instalar este sistema operativo serían: procesador Intel 80386 a 10 MHz, memoria RAM de 640 KB, disco duro de 30 MB, monitor monocromo, disquetera 5¼ pulgadas, teclado con conector PC1, ratón serial Co. Windows 3, 1990. El 22 de mayo de 1990 aparece Windows 3.0, la primera versión que alcanzó el éxito comercial, con varios millones de ventas en el primer año. Se introdujeron cambios en la interfaz de usuario importantes, además de mejorar la explotación de la capacidad de gestión de la memoria de los procesadores. El administrador de programas y el administrador de archivos hicieron su primera aparición en esta versión, junto con el panel de control rediseñado y algunos juegos como el Solitario, Corazones y Buscaminas. Los requisitos mínimos de hardware para instalar la versión de Windows 3.0 serían: procesador compatible con procesadores Intel 80386 a 25 MHz, memoria RAM, memoria extendida, es decir, más de 640 MB, disquetera 5 pulgadas 1/4 o disquetera de 3,5 pulgadas, disco duro de 10 MB, teclado con conector PCI-1 y ratón serial Co. Monitor monocromo y opcional tarjeta de sonido compatible con Sound Blaster o bocinas PULG 3.5 pulgadas. Windows NT 1993. Aunque la gente de marketing de Microsoft intenta convencer al mundo de que Engine significa New Technology, lo cierto es que las siglas Engine provienen del nombre en clave que tenía el proyecto cuando estaba en fase de desarrollo, Engine. El proyecto final vio a luz el 27 de julio de 1993. Para llevar a cabo este desarrollo desde cero, se asociaron IBM con Microsoft. Construyeron un sistema operativo de 32 bits, multitarea, multihilo, multiprocesamiento, multiusuario, con un núcleo híbrido y una capa de hardware de abstracción para facilitar la portabilidad entre plataformas. Los requisitos mínimos de hardware para poder instalar este sistema operativo serían:
un procesador de 32 bits basados en Intel 80486 a 33 MHz o superior, un procesador basado en Intel Pentium o en Intel Pentium Pro, procesador basado en MIPS4 R4000, procesador basado en Digital Alpha AXP, procesador basado en PowerPC compatible con PrEP, 16 MB de memoria RAM, equipos basados en Intel 86 con 110 MB para Windows NT Workstation y 125 MB para Windows NT Servers. Equipos basados en RISC de 110 MB para Windows NT Workstation y 160 MB para Windows NT Server. Adaptador de pantalla de video con resolución VGA o superior. Los equipos basados en Intel 86 requieren una unidad de disquetes de alta densidad y 3.5 pulgadas y una unidad de CD-ROM en el caso de los equipos sin unidad de CD-ROM. Instalaremos Entity a través de red y los equipos basados en RISC requieren una unidad de CD-ROM. Los componentes opcionales serían una tarjeta de red, ratón o cualquier otro dispositivo señalado. Windows 95, 1994. Un año y un mes después, el 24 de julio de 1994, Microsoft lanzó Windows 95. Llevaron a cabo una campaña publicitaria sin precedentes que incluía la canción de los Rolling Stones, Start Me Up, lo cual ayudó a que se vendieran 7.000 millones de copias en tan solo 5 semanas. Para esta versión de Windows 95, más orientada al consumidor, poseía una interfaz de usuario completamente nueva y características que hoy nos resultan muy familiares, pero que entonces construyeron algo revolucionario, como por ejemplo el botón de inicio, la barra de tareas, el área de notificaciones, y pues recordemos que esta era una época donde existía pues el modem, el FAT, etc. Los requisitos de hardware mínimo para Windows 95 serían: procesador 386DX o superior, era recomendable uno de 486. 4 MB de memoria RAM, se recomendaba una de 8 MB. Entre 35 y 40 MB de espacio requerido en el disco duro para actualizar, varía pues según las características que se instalen. Entre 50 y 55 MB de espacio requerido en disco duro para hacer una instalación limpia desde cero, varía también según las características que se instalen. Una unidad de disco de alta densidad de 3,5 pulgadas, resolución VGA o superior, y se recomendaba una SVGA de 256 colores. Los componentes adicionales serían Microsoft Mouse o dispositivo señalador compatible, modem o fax modem, tarjeta de sonido y altavoces. La instalación de Windows 95 requiere más espacio en el disco duro que para su ejecución debido a que el programa de instalación crea archivos temporales en el disco durante el procesamiento de la instalación. Estos archivos temporales se quitan cuando se termina dicha instalación. Windows 98, 1998. El 25 de junio de 1998 se va a la luz la primera versión diseñada específicamente para el consumidor. Se introduce una serie de mejoras en la interfaz de usuario a través del paquete de actualizaciones de escritorio de Windows de Internet Explorer. Por ejemplo, la posibilidad de minimizar una ventana con un simple clic en el icono de la barra de herramientas, los botones de navegación adelante y regresar, etc. Con Windows 98 se mejoró el reconocimiento de escáneres, ratones, teclados y palancas. Los requisitos mínimos de hardware para Windows 98 son: procesador 486DX con 66 MHz o superior. Se recomendaba una CPU Pentium. 16 MB de memoria RAM, se recomendaba 24 MB. Una instalación completa de Windows 98 en una unidad FAT32 requiere 175 MB de espacio en disco duro libre, pero puede ir entre 140 MB y 255 MB dependiendo de su configuración de equipo y las opciones que elija instalar. Una unidad de disco de alta densidad de 3,5 pulgadas, resolución VGA o mayor resolución, se recomendaba SVGA de 16 bits o 24 bits. El acceso al MSN, a Microsoft Network y a mensajería de Windows o a Internet requiere un módem de unos 14,4 bits por segundo, recomendado 28,4 bits o más rápido. Componentes opcionales serían adaptador de red, unidad de DVD-ROM, adaptador de codificador, tarjeta de sonido y altavoces, escáner o cámara digital, un segundo monitor y un segundo adaptador de video
bus IEEE 1394, bus serie universal USB y hardware HID, tarjeta gráfica ATI, y eso sería todo. Windows Me 2000. El 14 de septiembre del 2000 sale a la venta el último de la línea de Windows 9X basado en DOS, Windows Millennium Edition, considerado por los usuarios como una de las peores versiones de Windows que ha existido. A diferencia de Windows 95 y Windows 98, les faltaba el soporte en modo real de DOS. A su favor, hay que decir que poseía una característica muy útil, a saber, restaurar el sistema, lo cual permitía que los usuarios establecieran una configuración estable del sistema anterior al actual. Los requisitos mínimos de hardware para Windows Millennium Edition serían procesador Pentium a 150 MHz o superior, 32 MB de memoria RAM, mínimo de 320 MB de espacio libre en el disco duro, unidad de CD-ROM o DVD-ROM, unidad de disco de 3,5 pulgadas de alta densidad, Microsoft Mouse o compatible, adaptador de video monitor que admitan resolución VGA o superior, tarjeta de sonido, altavoces o auriculares. Windows XP 2001. Tan solo un año después, el 25 de octubre del 2001, el primer sistema operativo de consumo basado en la arquitectura Entity, cuyo nombre clave era Whistler, se puso a la venta con el nombre de XP, The Experience. Resultó ser uno de los más exitosos en diciembre del 2013. Su cuota de mercado alcanzó los 500 millones de ordenadores. Tras 12 años en el mercado, en abril del 2014, Microsoft dejó de dar soporte. Windows XP introdujo nuevas características como el uso de la nueva interfaz de manejo más sencillo, la posibilidad de utilizar varias cuentas de usuario a la vez y la capacidad de agrupar aplicaciones similares a la barra de tareas. Los requisitos mínimos del hardware para Windows XP serían procesador Intel Titanium de 733 MHz. Se recomendaba un Intel Titanium de 800 MHz, 1 GB de memoria RAM, adaptador de video y monitor con resolución Super VGA 800x600 o superior, 1,5 GB de espacio en disco duro, unidad de CD-ROM o DVD-ROM, teclado y Microsoft Mouse o dispositivo señalador compatible, tarjeta de sonido, altavoces o auriculares. Windows Server 2003. Windows Server 2003 se podría considerar como un XP modificado para labores empresariales, no con menos funciones, sino que estas están deshabilitadas por defecto para obtener mejor rendimiento y para centrar el uso de un procesador en las características de servidor. Por ejemplo, la interfaz gráfica denominada Luna de Windows XP viene desactivada, por lo que solo se utiliza la interfaz clásica de Windows. Estos son los requisitos mínimos para la funcionalidad básica de Windows Server 2003. Ordenadores con arquitectura por 64 con Intel Pentium o la familia de los Xeon con tecnología Intel de memoria extendida de 64, o la familia de los AMD Opteron, la familia de los AMD Antron y los procesadores compatibles Windows Server R2 Enterprise por 64 Edition soporta hasta 8 procesadores en un server. 512 MB de memoria RAM, soporta hasta 8 procesadores y 4 GB de espacio en el disco duro. Importante, la versión Enterprise y Data Center Edition de Windows Server 2003 con SPI 1 para sistemas basados en Titanium no se puede instalar en sistemas de 32 bits. Windows Vista 2007. Para esta versión hubo una espera de aproximadamente 5 años. Se iba a realizar el lanzamiento en diciembre del 2006, pero su lanzamiento mundial se realizó el 30 de enero del 2007. Esta versión recibió quejas y se centraron en las funciones de seguridad, administración de derechos digitales y requisitos de hardware, en el rendimiento y la compatibilidad del software. A su favor, hay que recordar las características por las cuales todo el mundo lo identifica, a saber, la nueva interfaz gráfica que permitía la transparencia en las ventanas, aplicación Flip 3D que se activaba con la combinación de teclas Win más Tab y mostrando con un efecto 3D las ventanas que estaban abiertas. Podías cambiar de una a otra. Además, permitía tener una vista preliminar de las ventanas abiertas con solo pasar el ratón sobre los botones de la barra de tareas. Requisitos recomendados del sistema. Procesador a 1 GHz de 32 bits o de 64 bits.
512 MB de memoria del sistema, 20 GB de disco duro con al menos 15 GB de espacio disponible, compatibilidad con gráficos DirectX 9 y 32 MB de memoria gráficos, unidad de DVD-ROM, salida de audio, acceso a Internet. Windows 7 2009. Muchos consideran a Windows 7 como el sistema operativo que a Windows Vista le hubiera gustado ser. De hecho, en sus orígenes fue concebido como una especie de actualización de Windows Vista, lo que permitió mantener cierto grado de compatibilidad con aplicaciones de hardware, en lo cual salió al mercado el 22 de octubre del 2009. Comenzó a comerse la cuota de mercado de sus predecesores. Windows 7 destaca por ofrecer una interfaz rediseñada, una nueva barra de tareas, mejoras importantes en el rendimiento del sistema operativo y sobre todo porque Windows 7 marcó el debut del Windows Touch, que permite explorar la web desde pantallas táctiles. Arquitecturas hay disponibles de 32 bits y 64 bits. CPU de 1 GHz, memoria RAM de 1 GB de RAM para 32 bits y 2 GB de RAM para 64 bits, pantalla de 800 x 600 multitáctil, tarjeta gráfica, dispositivos gráficos DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior, Windows Aero también requeridos en 128 MB de RAM. Disco duro de 10 GB de espacio libre para 32 bits y 20 GB de espacio libre para 64 bits. Windows 8 2012. El 25 de octubre del 2012 hizo su puesta de largo el polémico Windows 8. Los usuarios se quejaron mucho ya que esta versión no tenía botón de inicio. Su interfaz de usuario fue modificada para hacerla más amigable y fácil de usar con pantallas táctiles, además de poder seguir usando obviamente el teclado y el ratón. Es el momento en que las apps cuyos iconos de diferentes tamaños ocupan la pantalla se pueden agrupar, mostrar notificaciones. El ordenador de archivos ahora deja solo un clic del ratón y funciones que antes estaban escondidas aparecían en el escritorio. Los requisitos de hardware mínimos para instalar esta versión del sistema operativo de Windows 8 sería procesador de 1 GHz o más rápido, compatible con PAE NX o SE2, RAM de 1 GB para 32 bits y 2 GB para 64 bits. Espacio en el disco duro de 16 GB de 32 bits y 20 GB para 64 bits. Tarjeta gráfica, dispositivo gráfico Microsoft DirectX 9 con controlador WDM. Windows 10 2015. Tras 3 años de dura travesía por el desierto sin botón de inicio, el 29 de julio del 2015 hace su aparición estelar el Windows 10. Con características populares como el modo táctil, escritorios virtuales, multitareas mejoradas, las aplicaciones nuevas en el escritorio, compresión automática, la mejor interfaz gráfica y por supuesto la reaparición del botón de inicio. En la actualidad el Windows 10 tiene 6 diferentes versiones: Windows 10 Home, Mobile, Pro, Enterprise, Education y Mobile Enterprise. Requisitos de hardware mínimos para la versión de escritorio serían procesador SoC de 1 GHz o superior, RAM de 1 GB para 32 bits o 2 GB para 64 bits, espacio en el disco duro de 16 GB para el sistema operativo de 32 bits y 20 GB para el sistema operativo de 64 bits, y pantalla de 800 x 600 px.